de verdad que para nosotros es un honor poder contar con la licenciada Irana Osenkov. Y bueno, de verdad que los micrófonos y las pantallas están servidas para que usted tenga bien dirigirse pues a nuestro público. Bienvenida nuevamente. Gracias. Bueno, creo que me escuchan bien, ¿verdad? Sin problema. Perfecto. Bueno, Pedro, los dos son Pedro, ¿cierto? ¿O Sí, entendí sí. mal? Ok. Bueno, con los tres que estaba hablando son Pedro. Bueno, de verdad que muchísimas gracias por la invitación. Pedro me había comentado de hablar de este tema desde hace tiempo y finalmente pues logramos coordinar para poder dar esta presentación. Espero que sea de interés para todos. Realmente el tema del sector asegurador en Venezuela y en general es un tema diferente, si se quiere. Es una contabilidad especializada tanto en el plano local, internacional. Entonces, es un entorno bastante interesante, diferente, como decía, si se quiere, porque estamos acostumbrados más a temas de consumo, de bienes y servicios, y esto es un poco diferente. Entonces, voy a tratar de ser, no sé qué tanto conocimiento tengan las personas que se han conectado del tema, pero voy a tratar de ser lo más sencilla posible y buscar en la medida de lo posible analogías con lo que pudiera ser nuestro entorno normal de negocios, ¿no? Y bueno, la idea es cubrir un poco el marco conceptual y la agenda que monté un poquito es hablar del mercado asegurador en general en Venezuela, dónde estamos parados y más o menos algunas de las cosas que mira el sector, unos conceptos básicos, porque para hablar de cualquier tema pues necesitamos algunas cosas que nos vinculen con eso y Pedro me ha escuchado en otro foro comentar siempre que para poder reconocer o medir algo y finalmente ejercer nuestro tema profesional como auditores, porque creo que no me presentaron rápidamente. Yo soy socia de auditoría de EY Venezuela. Bueno, como escucharon, ya con 32 años de carrera profesional en la firma, lo único que he hecho es auditoría, no sé hacer absolutamente más nada. Eh, y bueno, siempre he dicho que para poder ser auditores, tienes necesariamente que entender y conocer las cosas básicas de la industria o del negocio que estás auditando, sea el que sea que sea seguro, que es sobre lo que vamos a conversar ahora, o de cualquier otro tema. Es la única manera porque podemos seguir las normas internacionales, las reglas que querramos seguir, si no entendemos y nos involucramos con el conocimiento del sector, de la industria y del cliente en particular, pues no vamos a llegar de fondo a ninguna parte y eso es lo que debe hacernos diferente y lo que debe lograr ese objetivo de la auditoría. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de esos conceptos que son importantes y que son necesarios para movernos dentro de este entorno y, por supuesto, el marco regulatorio que está enmarcado en todo esto, siendo una industria especializada y un sector que está regulado, pues ese marco es fundamental también desde el punto de vista de lo que las compañías están obligadas o necesitan reconocer, reflejar en sus estados financieros y lo que nosotros también debemos saber a la hora de poder auditar adecuadamente y mirar los riesgos de esas entidades. Y finalmente, pues entendiendo esos conceptos básicos y ese marco regulatorio, pues conversar un poquito de esos temas relevantes vinculados con contabilidad y auditoría de este sector. Entonces, hablamos del mercado asegurador en Venezuela en general. Aquí les traje simplemente un resumen de lo que está disponible en la página de la superintendencia en términos de compañías de seguros que están constituidas en Venezuela, que en el momento son 50, empresas de reaseguro constituidas y registradas, son 6 constituidas, 81 registradas, empresas financiadoras 35 y empresas de corretaje de seguros y de reaseguro, como ven, tiene un número importante. Más allá de ese número de entidades individualmente consideradas, cuando vemos el sector como tal,
el elemento, y vamos a mirar más adelante qué son, o ese concepto de primas netas cobradas. Ese es el elemento más importante para la medición que hace la superintendencia y para las diferentes, y los diferentes elementos de información financiera que son relevantes dentro del sector. Y medidos desde la perspectiva de ese elemento, al 30 de junio, el 88% de las primas que fueron cobradas al cierre de estos primeros 6 meses del ejercicio 2021 están centradas en 10 entidades de esas 50 y el 12% en las 40 restantes, con lo cual, aunque tenemos un número importante de empresas que están funcionando, son pocas las que recogen el grueso de la operación del sector asegurador en Venezuela, y dentro de esas 10 inclusive, las 2 primeras cubren aproximadamente cerca de un 50% de lo que es el primaje y se cubre en el primaje pues lo que es el mercado en sí, medido desde, como les decía, desde la perspectiva de las primas cobradas, ¿okay? Entonces eso es el primer elemento que debemos considerar. Cuando hablamos de esos conceptos básicos, debemos entender, pues lo primero es el concepto de lo que es seguro, que no es otra cosa más que un contrato en el que se transfiere, un contrato entre dos partes, en el que se transfiere uno o más riesgos que pueden llegar a ocurrir. ¿Y qué es un riesgo? Lo vamos a conversar también como concepto más adelante. Es algo que genera una incertidumbre en el poseedor de un bien, de una responsabilidad y de la propia vida. Entonces, lo que hacemos a través de ese contrato es una transferencia de esos riesgos, de esa incertidumbre a un tercero que está dispuesto a asumir ese riesgo, esa ocurrencia o no de un evento, esa ocurrencia o no de lo que se conoce como un siniestro, y que también vamos a mirar un poquito más adelante algunos de estos conceptos que estoy comentando. Y bueno, ese seguro es un contrato entre mi persona, por ejemplo, y la entidad de seguro. Pero yo puedo también decidir repartir ese riesgo no con una sola compañía, sino con 2 compañías, y esa es en forma muy general lo que sería el coaseguro. Cuando tengo varias compañías que comparten ese riesgo y yo, que soy el que estoy transfiriendo ese riesgo o esa incertidumbre de la ocurrencia de algo o ese respaldo que yo quiero ante una situación, tengo conocimiento de eso. Y luego tengo el concepto de reaseguro, que es de vuelta otro convenio celebrado entre 2 partes, en la que esos riesgos que yo como individuo o como compañía he cedido a la compañía de seguro, la compañía de seguro, esos riesgos igual, decide no quedárselos en su totalidad. Y eso que no se queda o que no desea quedarse, lo transfiere. Y esa transferencia de ese riesgo es entonces el reaseguro. O sea que el reaseguro es el seguro del seguro. Y luego el reasegurador, que no lo puse aquí, pero también existe esa figura, el reasegurador también se puede voltear y transferir esos riesgos. Y eso es lo que se conoce como retrocesión. Entonces, el negocio del seguro está basado en esa transferencia que puede ocurrir muchísimas veces, con lo cual yo puedo a lo mejor asegurar mi casa por un ramo particular contra incendio, por ejemplo, y una parte de ese riesgo que yo le cedí a una compañía en Venezuela puede estar en este momento amparado, o un pedacito de ese riesgo puede estar en algún país de Asia. No lo sé, pero funciona en términos generales de esa manera. Entonces yo voy transfiriendo esos riesgos. ¿Y cómo
materializo o cómo documento ese contrato a través de una póliza, que es el que establece las condiciones que se van a proteger, qué es exactamente lo que yo estoy cediendo y cuáles son las condiciones a través de las cuales lo hago. Evidentemente, cuando yo hago esa sesión o cuando yo contrato esa póliza o documento ese contrato a través de una póliza, implica que la persona a la que yo le estoy cediendo mis riesgos, obviamente necesita recibir una contraprestación por ese riesgo que está asumiendo. Y eso es el concepto de la prima. Es esa contraprestación que va a recibir, que el asegurado debe pagar a la compañía de seguro por esa cobertura que se le está dando, que el concepto de cobertura también lo vamos a conversar más adelante. Y la prima representa entonces el valor matemático del riesgo y resulta ser o finalmente es el precio del seguro. Entonces, y va muy vinculado a el riesgo que está asumiendo la compañía. Por eso a veces decimos, es que esta póliza es muy cara o esta póliza es muy barata. Todos esos valores están siempre amarrados a lo que es el riesgo que la compañía está asumiendo, ya la probabilidad de la ocurrencia de esas situaciones que yo quiero proteger o de las cosas que yo quiero proteger. Evidentemente, si yo quiero proteger un carro, la póliza de seguro o el precio por la protección de un vehículo es mucho más alto que el precio por la protección de una casa, porque la probabilidad de ocurrencia del evento que quiero proteger es mucho más baja en una casa que protejo contra un posible incendio que el robo de un auto. Entonces, el precio y esa prima van en función de esos valores. Entonces, a veces, desde el punto de vista del asegurado y no de la compañía de seguro, nos podemos pensar que no es justo, y por el otro lado, la compañía de seguro puede pensar que no ha sido suficientemente retribuida o la contraprestación que está recibiendo no es lo suficiente. Pero desde el punto de vista contable de nuestra labor como contadores y como auditores, pues esos conceptos no los vamos a ver como no cuestionamos los precios de venta de un bien, sino que validamos que se reconozcan adecuadamente. Y que todo lo relacionado con las consecuencias que ese contrato derivan, están adecuadamente reconocidas en los estados financieros. Pero mucho de lo que en el entorno de seguros se llama resultados técnicos o la alta siniestralidad, y ese tipo de conceptos que escuchamos están vinculados a las fijaciones de esa prima que van en función de esos análisis que son al final del día valores matemáticos, análisis actuariales, y en la medida en que sean más certeros, pues los resultados pueden ser mejores o peores. En el caso particular en este momento de los temas de COVID, pues las compañías de seguros se han visto altamente afectadas por este tema, porque ese elemento o la posibilidad de la ocurrencia de ese hecho no estaba considerada en sus determinaciones del valor de las primas de las pólizas que se estaban o que se han venido ofreciendo en el mercado. Entonces, mucho está amarrado ahí. ¿Y cómo documento ese valor y esas condiciones y esos acuerdos? Finalmente, en el recibo de prima, que es ese documento donde establezco los términos y condiciones, y que a veces, como nos quejamos de las compañías de seguro, pero muchas veces nosotros mismos no estamos suficientemente vinculados o seguros de lo que estamos suscribiendo, y luego tenemos los temas de que, bueno, es que el seguro no me quiere reconocer. Algunas veces sí, el seguro tiene sus temas, pero muchas veces esos términos y condiciones, si no están claros, derivan en estas cosas que muchas veces solemos vivir como
asegurados. ¿Okay? Entonces, dentro de esas cosas que, como decía, nosotros buscamos transferir son esos riesgos, y esos riesgos no son otra cosa más que sucesos futuros inciertos que dependen de circunstancias que no están bajo el control ni de nosotros como asegurados ni de la entidad que está asumiendo los riesgos, y que si se materializan, pues dan origen a una obligación por parte de la compañía de resarcir por esa situación, que es el siniestro. El siniestro es fundamentalmente la materialización de ese riesgo en un hecho que ocurre, que deriva en un perjuicio para el asegurado y que debe ser indemnizado por la compañía de seguros bajo los términos de lo que se haya asegurado, o de los riesgos que se hayan transferido, de las condiciones bajo las cuales se hayan dado las circunstancias. Y algo con lo que nosotros como clientes de los seguros estamos acostumbrados a trabajar es con los productores. Los productores son pues los vendedores de las pólizas de seguro, los intermediarios, y que son esas personas que pueden ser naturales o jurídicas y que actúan en todo el proceso de comercialización y de venta del seguro, y en la asistencia pues a los tomadores o los asegurados de las pólizas. Luego, otros tres conceptos que son importantes dentro del entorno de seguros son los conceptos de margen de solvencia, cobertura y reservas. El margen de solvencia fundamentalmente es ese conjunto de recursos constituidos por el concepto de patrimonio propio no comprometido, que es un concepto que está especificado, regulado por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, que viene de la información financiera al final del día con ciertas consideraciones particulares, pero básicamente lo que busca es asegurar que en todo momento la entidad aseguradora tiene la capacidad de responder a los compromisos que ha asumido con los asegurados. Entonces, eso se mide, debe cumplirse bajo las condiciones que está nuestra normativa local, tiene unas características y una determinación de margen de solvencia particular que varía dependiendo de las jurisdicciones. No todos los márgenes de solvencia son iguales, no todas las características son iguales, la manera de calcularse no es igual, pero el fin último es asegurar que existan recursos suficientes para garantizar que las obligaciones que asume o que pudiera estar asumiendo la compañía con los asegurados sean cubiertas por esa entidad en particular. Y la cobertura, pues, es el riesgo particular que se está cubriendo en la póliza que está contratada, con sus limitaciones, con sus delimitaciones y con sus exclusiones particulares. Entonces, por eso comentaba antes que muchas veces los problemas que podemos tener desde la perspectiva no de la entidad aseguradora, sino como asegurados, es hasta dónde tiene responsabilidad la compañía de seguro o no, y cuáles fueron las condiciones bajo las cuales se contrató el seguro. Y de hecho, parte también de los temas que desde el punto de vista de auditoría debemos tener en cuenta son temas vinculados con la cobertura. Si lo que estamos recibiendo, lo que estamos reconociendo en los estados financieros está vinculado con las coberturas que se están dando en un momento en particular. Y las reservas técnicas son un elemento fundamental dentro de las compañías, ya visto a la entidad aseguradora, porque representan el valor monetario de las obligaciones que tienen las compañías de seguro frente a los asegurados sobre las pólizas y los riesgos que ha asumido. Entonces, representan esa obligación estimada, porque de nuevo, al ser reservas técnicas, son valores monetarios en muchos casos estimados, pero que representan eso.
la responsabilidad de la compañía frente al asegurado. Y como tal, pues representan de nuevo, poniéndonos la cachucha de auditores, un elemento muy importante, y vamos a conversar un poquito más adelante con respecto a este tema, a la hora de revisar. Es el primer pasivo en los estados financieros y es el pasivo más importante de las compañías de seguro. ¿Okay? Pero no sé si alguien quiere hacer algún comentario ahora o dejamos todas las preguntas para el final. Cerrar sus cámaras. Al final, Ok, perfecto. Bueno, entonces, visto esos primeros grandes conceptos, vamos a ver un poquito, en resumen, cuál es el marco regulatorio. Entonces, tenemos 4 elementos importantes en este momento que constituyen como la base de todo lo que es el marco regulatorio de la actividad aseguradora en Venezuela. Y evidentemente el primero es la ley per se, la ley de la actividad aseguradora, cuya última modificación, la nueva ley, la ley vigente, perdón, es de diciembre del 2015 y fue publicada en Gaceta Oficial en el año, a principios del 2016. Y en este momento hay un proyecto de ley. Hasta el mes de mayo, la superintendencia recibió observaciones y comentarios con respecto de la ley. No sabemos cuándo si va a entrar en vigencia, cuándo va a entrar en vigencia, pero bueno, hasta el momento lo que tenemos es la ley vigente al momento, la ley de diciembre del 2015, donde pues está todo lo vinculado a los temas regulatorios de la superintendencia per se, de la actividad de los sujetos regulados. Y cuando hablamos de actividad aseguradora y sujetos regulados, nos estamos refiriendo a compañías de seguro, compañías de reaseguro, de medicina prepagada, financiadoras de prima y a las entidades de corretaje tanto de seguros como de reaseguro. Y bueno, los auditores también son sujetos regulados con condiciones particulares, pero también entramos dentro de ese espectro de sujetos regulados y tenemos que estar inscritos ante la superintendencia para poder suscribir algún dictamen de auditoría sobre los estados financieros de las compañías sujetas a la regulación de la superintendencia. Luego, debajo de todo lo que es la ley per se, están las providencias y circulares que son emitidas por la superintendencia. Algunas de esas, la mayoría de ellas, fundamentalmente, lo que hacen es dar mayores detalles o aclaratorias sobre elementos que de base están incluidos en la ley per se, pero que deben ser reglamentados, si se quiere. Entonces, todas las providencias giran en torno a eso y una de esas providencias incluye el código de cuentas y las normas de contabilidad, que de hecho le comentaba antes de que iniciáramos a Pedro, que el manual de contabilidad y el código de cuentas fue actualizado en este ejercicio. El manual había tenido algunas modificaciones, viene desde el 92, 94, venía con algunas modificaciones particulares a través de estas providencias y circulares, y la última modificación que dejó sin efecto muchas de esas providencias anteriores y de los manuales anteriores se dio en este año, en el 2021. Y otro elemento importante que también fue modificado en el 2021 es la providencia vinculada con las normas sobre administración de riesgos de legitimación de capitales, financiamiento de terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Igual, desde el punto de vista de auditoría, esto es un elemento sobre el que los auditores también tenemos una responsabilidad
de reportar sobre el cumplimiento de esta normativa hasta la modificación de este año, que salió en Gaceta en mayo del 2021, teníamos la Providencia 514 y esta fue modificada por esta más reciente y que está basada fundamentalmente en la evaluación de riesgo, de los riesgos de las entidades. Discúlpenme un segundito que estoy tratando de poner una lucecita. Me sigo viendo porque ya está como muy oscuro aquí. ¿Sí? Ok, vale. Entonces, pues esta administración de riesgo de legitimación de capitales, los cambios en la providencia con respecto a la normativa anterior están muy vinculados a hacer un mayor énfasis en la evaluación de los riesgos asociados a las actividades que hace la compañía, que hacen sus clientes, quiénes son sus clientes, quiénes son sus trabajadores. Entonces, es un enfoque muy de riesgo, ¿ok? Y que está como muy casado con lo que es desde el punto de vista de nuestra profesión también, el tema de auditoría, que está muy basado en el concepto de riesgos, de evaluación y de determinación de riesgos y cómo manejamos esos riesgos y cómo atacamos esos riesgos y cómo validamos que esos riesgos están cubiertos o pueden ser cubiertos por la compañía y por nosotros para poder dar una opinión sobre esos estados financieros. Entonces, esto es el gran marco que regula el tema de la actividad aseguradora y con base en eso vamos a empezar a mirar un poco algunos de esos asuntos de contabilidad y auditoría que están vinculados con este tema. Entonces, para hablar de la parte de norma y de políticas contables y normativa contable, tenemos que basarnos en este momento en esta nueva providencia administrativa de abril del 21, que fue publicada en Gaceta en julio, y que es el marco de todo el tema de contabilidad para las entidades de seguro. Hay una providencia similar, que creo que termina, la de seguros es 0004, la de reaseguro creo que es 0006, si mal no recuerdo, se emitió en la misma fecha. Hay uno para las financiadoras también, para los corretajes de seguro. Cada uno de los sujetos regulados tiene su marco contable muy parecidos entre ellos, pero con ciertas consideraciones y características particulares por cada uno de los diferentes negocios. Pero lo relevante aquí es que tenemos que, por ser un ente regulado, seguir esta ruta de lo que está en las providencias emitidas por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora desde la perspectiva de cómo contabilizar y reconocer las transacciones vinculadas con estos contratos de reaseguro, desde el reconocimiento de la contraprestación vinculada a los contratos hasta los temas de las obligaciones que se derivan de esos contratos. Entonces, es importante este tema porque suele ser bastante específico, pero la misma normativa y en este momento, y la ley también lo establece así, lo que no esté específicamente tipificado en la norma contable emitida por la superintendencia debe seguir las reglas que indiquen los principios de contabilidad generalmente aceptados en Venezuela o las normas internacionales de información financiera. Quiere decir que finalmente la base de toda esta información con sus características particulares que están amarradas a las consideraciones y a los requerimientos del ente regulador, terminan mirando a la normativa internacional. Aunque el punto de partida no es la normativa internacional, sino esta regulación particular. ¿Okay? Y por eso, desde el punto de vista de auditoría, también cuando opinamos, al menos como lo vemos en la firma de trabajo,
nos vamos a la aplicación de la norma internacional 800, la NIA 800, en el sentido de que vamos a opinar sobre un marco que no es un marco o un estado financiero de propósitos generales, sino que es un estado financiero que está hecho para cumplir los requerimientos de un ente regulador, en este caso la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, aunque para la mayoría de las compañías ese sea su único estado financiero, para propósitos de registro ante el SAREN, para decreto de dividendo, para presentación ante la banca, ante el Registro Nacional de Contrataciones, para cualquier fin van a utilizar este estado financiero. La base contable es una base que parte de los requerimientos del ente regulador. Entonces, en ese sentido, pues también desde el punto de vista de auditoría, pues miramos a esa condición particular cuando opinamos sobre esos estados financieros. Pero desde el punto de vista de normas internacionales de información financiera, tenemos también elementos diferentes, y hacia el final de la presentación voy a hacer algunas puntualizaciones en términos de algunas de esas diferencias. Cuando hablamos de las normas internacionales, la norma que tenemos vigente en este momento es la NIF 4, que habla de contratos de seguro y que fue emitida en marzo del 2004 como una norma interina. Realmente la NIF 4 es el primer intento de las normas internacionales de mirar a un marco que pueda aplicarse a todas las compañías del sector asegurador. El sector asegurador, en términos generales, ha sido un sector en donde la parte contable, no solo como nuestro caso particular de Venezuela, sino en general, a nivel mundial, ha mirado mucho a los requerimientos y a las regulaciones del ente, vale la redundancia, del ente regulador. Entonces, todos los temas de contabilidad, si bien tienen algunos conceptos que son básicos o comunes, siempre miran a el cumplimiento de lo que indica el ente regulador. Entonces, lo que buscó esta norma que está vigente desde el 2004, pues fue tratar de mejorar de alguna manera la contabilidad para las entidades aseguradoras y establecer algunas revelaciones específicas con respecto a los contratos de seguro, tratar de estandarizar algunas cosas, pero nunca tuvo como objetivo determinar cómo los contratos de seguro tenían que ser reconocidos, medidos y presentados. De hecho, permite, con ciertas limitaciones y ciertas consideraciones de algunos asuntos que deben ser considerados por todas las entidades en general, que se sigan aplicando las normas locales. Y detrás de esto, de la emisión de la NIF 4, empezó el proyecto para lo que es la NIF 17, que sí es la norma que está estableciendo un modelo único para el reconocimiento, medición y presentación de los contratos de seguros, a través de un modelo totalmente diferente a lo que vamos a estar conversando, que se hace desde la perspectiva del ente regulador local y de lo que permite la NIF 4, porque es un modelo que no se basa en la prima, que como les comentaba al inicio, es el elemento base con el que mide el ente regulador y el elemento hacia el cual apunta para sus diferentes evaluaciones, sino que mira a los flujos futuros estimados y a la ponderación de riesgo que está asumiendo el asegurador, la compañía aseguradora, para definir cómo se reconocen esos ingresos. Entonces no mira a ese valor de lo que recibo en el día 1, que es mi prima, sino a el neto de lo que yo voy a poder o de lo que yo espero recibir producto o que me quede neto producto de ese contrato que estoy haciendo, que estoy celebrando el día de hoy. Y permite
un modelo simplificado que es muy similar a lo que hacemos o a lo que se hace en el momento en que vamos a conversar más adelante. Entonces, es una norma realmente bastante compleja y tan compleja que se emitió en mayo del 17 y en junio del 20, sin haber entrado aún en vigencia, fue modificada por las inquietudes y los cuestionamientos y porque se sintió que se necesitaba aclaratoria de muchas compañías que estaban entrando en el proceso de implementación. Entonces, esas modificaciones hicieron que su vigencia se pospusiera del año enero del 21, que era cuando originalmente se tenía pautado que entrara en vigencia, cuando fue emitida originalmente en el 17, a enero del 23. Con lo cual se ve que el tema es bastante complejo porque es un modelo que es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. No es palpable, involucra mucha estimación y mucho juicio, y esos elementos de estimación y juicio son bastante complejos de llevar a la práctica, de materializar y de reconocer en los estados financieros. O sea, una norma, como les decía, bien compleja. Pero vamos a hablar realmente de cómo se ven los estados financieros de una compañía de seguros en Venezuela. Entonces, les traje aquí un plan de cuentas resumido, aunque se ve enorme, realmente está resumido. Y resalto aquí algunos elementos que son como diferentes de lo que nosotros conocemos o vemos como nuestros estados financieros normales, ¿no? De una compañía comercial o de servicios. Entonces, tenemos tanto del lado del activo como del lado del pasivo. En el activo, un primer bloque que son bienes aptos para la representación de reservas, y si ven más abajo, tienen un rubro que dice bienes no aptos para la representación de reservas. Y si vemos los elementos que conforman estos dos grandes bloques, básicamente son el mismo tipo de activos, pero con condiciones y características particulares. Entonces, cuando auditamos compañías de seguro, cuando vemos los estados financieros de compañías de seguro, adicional desde el punto de vista de auditoría, a el hecho de identificar los riesgos y evaluar los riesgos financieros y cómo esa información está reflejada y si el activo es realmente un activo y está bien clasificado como un activo, también tenemos que mirar temas de cumplimiento, porque lo que identificamos aquí, por ejemplo, como disponible en bienes no aptos, está incluido en inversiones en el extranjero, por ejemplo, porque el disponible, de acuerdo con la regulación local, es solamente cuentas bancarias en Venezuela. Si yo tengo una cuenta bancaria en el exterior, entonces ya no es un bien apto para la representación de las reservas, sino que debo clasificarlo dentro de los bienes no aptos como una inversión en el extranjero. Mismo caso, los valores públicos. Si los tengo hasta su vencimiento, son aptos. Si los tengo disponibles para la venta, no son aptos. Pero son igual valores públicos, son activos. Quiere decir que los puedo reconocer en los estados financieros. Entonces tengo una mezcla de elementos de reconocimiento desde la perspectiva global de información del concepto de activo y desde la perspectiva del cumplimiento de la normativa en particular. Entonces tengo que mirar ambos conceptos a la hora de hacer auditorías en este tipo de entidades. Igual ocurre con los predios urbanos, que son inmuebles. Si esos inmuebles no tengo todos los documentos de protocolización, por ejemplo, entonces ya no son aptos para representar reservas y debo llevarlos al rubro de inmuebles del bloque de bienes no aptos. Entonces, tenemos elementos que considerar ahí. Otro tema, garantía de la nación,
tiene unas características particulares y unos montos mínimos que deben cubrirse. Cuentas de reaseguro, que las vamos a ver, realmente son mis cuentas por cobrar y por pagar, están fundamentalmente enmarcadas dentro de este rubro. Y voy a tener cuentas con reaseguradores, reaseguradas, retrocesionarios, intermediarios y depósitos, que son conceptos un poquito más complejos y donde no voy a entrar mucho, porque si no creería que los voy a abrumar. Entonces, pero básicamente lo que está vinculado con las operaciones de reaseguro están inmersas en estas cuentas, que pueden ser por cobrar o por pagar, dependiendo de si las primas o los siniestros o las actividades y las transacciones que he cedido me dan a favor de la entidad aseguradora o en contra de la entidad aseguradora en un momento en particular. Entonces, son los rubros más relevantes. Igual las cuentas de reservas, como les decía al inicio, las reservas es el pasivo más importante que tienen las compañías de seguro y refleja la responsabilidad, de nuevo, de la compañía de seguro ante los asegurados. ¿Okay? Y lo vamos a ver más adelante. Y luego, si miran en líneas generales, cuentas por cobrar como tal comerciales, por concepto de prima, no van a identificar para yo poder, el punto de partida para la inclusión de las primas en los estados financieros es el cobro. Con lo cual, cuentas por cobrar, salvo ciertas excepciones que sí existen, pero en líneas generales no tengo cuentas por cobrar por concepto de prima. Las primas que se emiten y aún no se han cobrado se mantienen el control a través de cuentas de orden. Entonces, el uso de cuentas de orden es muy común dentro de los estados financieros de las compañías de seguro, porque tenemos, y ahí tenemos las primas emitidas al cobro, tenemos bienes de fideicomiso, las compañías de seguro que trabajan fondos administrados, donde no hay una transferencia de riesgo y no hay un contrato de seguro como tal, sino que una compañía puede decidir colocar unos fondos para que sean administrados por las compañías de seguro y cubrir ellos mismos los riesgos de sus empleados, por ejemplo, se manejan igual fuera del balance de la compañía de seguro como tal. Entonces, esta es un poco la visual de cómo lucen los estados financieros. Y desde el punto de vista de los egresos e ingresos, también verán que es una cantidad enorme de cuentas, y voy a tratar de hacer alguna pequeña, traté de agrupar algunas cosas, pero sí es bastante amplio y bastante extenso el plan de cuentas también desde el punto de vista de ingresos y egresos. Lo relevante aquí es que las operaciones, tanto en el lado de ingresos como de egresos, están diferenciadas o están separadas entre operaciones de seguros de vida, de seguros generales, de reaseguro aceptado y de la gestión general de la empresa. Y en la gestión general de la empresa vamos a ver todo lo que tiene relación con la administración de la entidad como tal, los gastos comunes de la entidad y todo lo que tiene que ver con los beneficios o las inversiones que hacen las compañías de seguro con esos fondos que se reciben producto de las primas. ¿Okay? Entonces, es como el área donde eso se ve, y lo que es la actividad técnica, la operación técnica, está enmarcada en las tres áreas primeras, que son las distintas operaciones. Si ven también, y vamos a comentar más adelante del tema, si ven también el balance, van a observar el estado de ingresos y egresos, van a observar el concepto de primas cobradas del ejercicio y siniestros pagados. Cuando vemos las compañías de seguro, su base para el reconocimiento parte del elemento de caja.
no es una contabilidad que parte del devengo o de la causación, parte de el cobro o pago. Luego, y vamos a precisar un poquito con respecto a esto, luego mi estado financiero, ese resultado neto del ejercicio, que puede ser un ingreso o puede ser un egreso o una pérdida, sí refleja lo que se devenga o lo que se causa. Pero el punto de partida no es ese reconocimiento como estamos acostumbrados, en el sentido de como la base fundamental de las normas de contabilidad, de las normas internacionales de información financiera, que parten del hecho de que algo tiene que estar devengado o causado para ser reconocido en los resultados. En este caso, de las compañías de seguro, parten del reconocimiento en base a la caja. Y luego se hacen adecuaciones, si ven en algunos rubros van a ver, estarán viendo reservas técnicas del ejercicio, ajustes de reservas, reservas del ejercicio anterior, reserva a cargo de retrocesionarios. Esos elementos de ajuste y de reservas es lo que van a permitir que ese resultado del ejercicio o ese neto termine reflejando lo que efectivamente se devenga o se causa. Pero parte de un reconocimiento que es en base a caja y no en base a devengo. ¿Okay? Y entonces, en este sentido, elementos importantes en esos estados financieros o en ese estado de resultados son las primas cobradas. Como les comentaba, las primas son el resultado de la aplicación de la tarifa o de esa contraprestación a una suma asegurada de riesgo, a lo que yo estoy, a ese valor que yo estoy asegurando. Y se reconocen, como les decía, como ingreso en el momento de su cobro. El otro elemento importante desde el punto de vista de cuentas y de resultados y de información que debo conocer y revisar y auditar son los siniestros. Los siniestros sí se registran inicialmente en el momento en que son notificados a la compañía de seguro por un monto inicial o de reserva inicial, pero se reconoce ese siniestro como una reserva contra un ajuste de reserva. O sea, estamos hablando no del concepto de siniestro per se, sino de una provisión, de esa provisión, de ese valor monetario estimado de la obligación. Y el siniestro per se, cuando vemos la línea que decía siniestros pagados, es efectivamente el gasto que se reconoce al momento del pago del siniestro. De vuelta parte de ese concepto. ¿Y cómo corrijo estos efectos de caja hacia el concepto fundamental de devengo y causación? Lo corregimos a través de las reservas. ¿Qué miden estas reservas técnicas y esa lista larguísima que les presenté hace rato? Por una parte, miden los pasivos actuariales respecto de las pólizas de vida, que son las llamadas reservas matemáticas. Es la obligación actuarial que se desprende de las pólizas de vida que pueda estar suscribiendo, que pueda estar teniendo la compañía de seguro. Lo otro que mide son los riesgos no transcurridos de pólizas que no son pólizas de vida o pólizas distintas de vida. Y esas son las reservas para riesgos y cuotas en curso. Entonces, ¿qué mide eso? Lo que yo me llevé, lo que reconocí como ingreso, que aún no se ha devengado. Entonces, esa es la reserva de riesgo en curso. Y luego, lo otro que mide son los siniestros ocurridos, reportados o no reportados. Y esas son las reservas para prestaciones y siniestros pendientes de pago y las reservas para siniestros ocurridos y no notificados. Entonces, yo voy a tener una obligación por todo aquello que el asegurado me haya notificado, pero pueden haber ocurrido eventos
que el asegurado no me ha notificado. Y eso también debo reconocerlo. Entonces, la práctica común dentro del sector asegurador es hacer una estimación, que también es una estimación actuarial, y ese cálculo actuarial parte de una experiencia previa, del conocimiento de cuánto se ha pagado por momentos, por tipo, se hace un estudio con respecto a ese histórico y cómo ese histórico y un índice de probabilidades refleja el valor futuro de eso que sé que ha ocurrido, porque hay muchas cosas que seguramente ya ocurrieron, pero no me han sido notificadas. ¿Qué sucede en nuestro entorno local? Que la ley y muchas compañías se han ido por esa estrategia porque el tema de la determinación de ese valor siguiendo las reglas actuariales es bastante complejo. La ley dice que reconoce que ese valor o ese estimado, esa reserva, depende de esos cálculos actuariales, pero establece un valor mínimo, que es el 3% del valor de los siniestros, de la reserva de siniestros para prestaciones y siniestros pendientes, y muchas compañías, por temas de practicidad, han optado por reconocer esta otra reserva que les estoy comentando con base en ese valor mínimo que está establecido en la ley y no en todo el tema de esos estudios actuariales que, primero que nada, requieren de data histórica fiable y de temas de proyección que dentro de nuestro entorno, además, cuando le sumas a eso inflación, devaluación y nuestros otros aditivos muy locales, pues se hace bastante complicado de llegar a ese valor, a un valor que pueda ser razonable. Entonces, para practicidad, muchas compañías optan por reconocer ese 3% y no más. Y finalmente, esas reservas también miden una estimación para posibles catástrofes, que es la reserva para riesgos catastróficos. Esta reserva es algo que está tipificado en nuestra normativa, pero que definitivamente no cumple con normas internacionales de información financiera, porque, primero que nada, para yo poder reconocer la existencia de un pasivo, concepto básico de las normas internacionales, para yo poder reconocer un pasivo, tiene que haber un hecho pasado, debe haber ocurrido algo. Y estas reservas lo que miden es la posibilidad o tratan de hacer una provisión por algo que pudiera ocurrir, pero que definitivamente no ha ocurrido, porque si hubiera ocurrido estaría como siniestros pendientes. Entonces, no cumple con el concepto básico de lo que debería ser una provisión o un pasivo. Y de hecho, es cuando miremos más, ya para cerrar, el tema de algunas diferencias con la normativa internacional vigente, esa es una de las más relevantes, que ese concepto que está en nuestra norma no cumple por ninguna parte con lo que es las normas internacionales. Y un elemento que también es importante y que juega en el resultado neto de las entidades de seguro es el reconocimiento de las transacciones por concepto de los contratos de reaseguro, donde yo debo reconocer ingresos y gastos asociados a esos riesgos que la compañía de seguro está cediendo y que la compañía de reaseguro está retrocediendo. Entonces, ahí lo que para mí como seguro es un ingreso, cuando hago la cesión de parte de ese riesgo, entonces es un gasto por concepto de primas cedidas, y los siniestros, que para mí son un gasto, lo que la compañía de reaseguro me reembolsa o me restituye de ese valor por el riesgo que cedí, es entonces un ingreso. Entonces, de esa
de esa combinación de elementos, que igual hay que sumar a eso comisiones, impuestos y otra serie de elementos que forman parte también de los resultados, llega a determinarse esas cuentas que les mostraba en el balance de cuentas por cobrar o por pagar, dependiendo del resultado de qué fue más, lo que le cedí, lo que le tuve que pagar porque cubriera parte de mi riesgo o lo que ella me reembolsó por su participación en los riesgos que asumió. ¿Okay? Y entonces algunas consideraciones de cómo visualizar el tema de esos estados financieros que se ven como muchos números que no dicen mayor cosa desde la perspectiva de lo que entendemos o conocemos como información financiera útil y que mire a conceptos básicos como primas devengadas y siniestros incurridos. Está ahí, lo que pasa es que está todo disperso. Entonces hay tres cosas que desde el punto de vista de auditoría debemos focalizarnos cuando auditamos una compañía de seguro, y es el rubro de inversiones aptas primeramente, porque es lo que me permite cubrir las reservas técnicas netas. Cuando yo presento mis reservas técnicas, yo las voy a presentar netas de la participación de los reaseguradores en esas obligaciones. ¿Okay? Entonces, debe haber una paridad entre las reservas y las inversiones. Si no están las reservas totalmente cubiertas por inversiones, tengo un problema. O sea, la entidad tiene un problema y está sujeta inclusive a temas sancionatorios y a reposición por parte de la superintendencia. Entonces, una de las cosas que debemos siempre estar muy al pendiente es de si las compañías que estamos auditando están en cumplimiento de este elemento primario, la cobertura de las reservas. Y seguidamente a eso, que las reservas, que esos activos estén en las medidas o en las proporciones que establece la ley para dar apropiada cobertura a las reservas. La ley también establece unos parámetros dentro de los cuales debe tenerse la proporción en que se puede tener o se debería tener cada tipo de activos para cubrir esas reservas. Y el otro elemento que, como decía, aunque partimos de un tema de caja, finalmente tenemos que estar seguros que el Estado reflejo las primas que efectivamente se han devengado en el ejercicio, es mirar el concepto de primas netas cobradas más o menos los ajustes a las reservas de riesgo en curso. Entonces, cuando yo tomo el concepto de primas netas cobradas y le incluyo el efecto neto de los ajustes de las reservas en curso, de las reservas de riesgo en curso, llego al equivalente de las primas devengadas. Entonces, debo, desde el punto de vista de auditoría, asegurarme que mis primas cobradas estén bien y que mis reservas de riesgo en curso estén adecuadamente calculadas y reconocidas para que el resultado del ejercicio efectivamente esté reflejando de manera neta las primas que se devengaron. Y lo mismo con el tema de los siniestros. Si bien es cierto, yo tengo siniestros pagados, también tengo cuentas de ajustes de reservas de prestaciones y siniestros pendientes, con lo cual voy a poder entonces llegar al concepto de siniestros incurridos, que es lo que yo quiero mirar. Entonces, debo prestar mucha atención a el reconocimiento adecuado de los siniestros y al reconocimiento adecuado de las reservas para siniestros pendientes. Entonces, llevamos todo esto que le comenté al concepto de riesgos significativos que debemos mirar como auditores. Podríamos resumirlo en 5 grandes riesgos. Que exista realmente un contrato de seguro
y que no esté reflejando en los estados financieros situaciones como administraciones de pólizas que se estén presentando como contratos de seguro cuando no tengo realmente un contrato de seguro o una transferencia de riesgo, el adecuado reconocimiento de los ingresos por primas y de las primas no devengadas, o sea, que yo esté dejando en el resultado del ejercicio cosas que no se han devengado, el adecuado reconocimiento de siniestros y que el riesgo es que esté reconociendo siniestros que estén fuera de cobertura, algo para lo que no fue contratado, estoy reconociendo una obligación por algo que no fue contratado. Entonces, para el asegurado, con la cachucha de asegurado sería fantástico, pero desde la perspectiva de la compañía de seguro, tengo un problema cuando ocurren este tipo de situaciones. Insuficiencia de las reservas. Si tengo reservas insuficientes, estoy dejando de reconocer mis obligaciones con los asegurados, con lo cual este es un elemento muy importante. Y finalmente, la valoración de las inversiones. Yo tengo una serie de inversiones que sirven para cubrir esas reservas y debo asegurarme que la valoración de esos elementos esté adecuadamente manejada y reconocida en los estados financieros. Creo que me extendí como mucho. Ya vamos a cerrar con unas dos últimas láminas, resumiendo un poco algunos conceptos de NIF 4 con respecto a la norma de la actividad aseguradora. La norma internacional permite básicamente a las compañías de seguros que elijan sus políticas contables, siempre que esas políticas contables y hagan cambios en las políticas contables, siempre que esas políticas contables permitan que los estados financieros presenten información que sea más relevante o más fiable. Desde el lado de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, realmente es una norma estándar emitida por el ente regulador y de estricto cumplimiento. La NIF 4 parte del concepto de reconocimiento de los ingresos sobre la base de la prima devengada y en el caso, como comentábamos, como ya comenté y mencioné bastante, el ingreso se reconoce desde el concepto de la prima cobrada que luego reconoce también una reserva de riesgo en curso. La norma internacional no permite el reconocimiento de provisiones catastróficas, requiere que se haga una prueba para validar la suficiencia y lo adecuado de los pasivos que se están reconociendo con respecto de los contratos de reaseguro y permite que ciertos valores se reconozcan sin descontar. La norma local, todo lo contrario, contempla el reconocimiento de esas reservas catastróficas, no contempla el hecho de hacer algún tipo de prueba de si esas primas o esos pasivos son suficientes o no. Tiene unas reglas para reconocimiento de los pasivos, pero no se va al concepto de suficiencia y no contempla el tema de descuento de los pasivos. La NIF 4 no permite la compensación de activos y pasivos por contratos de reaseguro, mientras que la norma local sí permite la compensación de los activos de reaseguro con los pasivos por concepto de reservas técnicas, que es como se presentan las reservas en los balances de publicación. Y desde la perspectiva de la norma 4, que como decía es una norma intermedia, y la nueva norma, pues algunos de estos conceptos que les acabo de mencionar, en términos de cambios de políticas, no está contemplado. La NIF 17 tiene un solo modelo general para el reconocimiento de los contratos de reaseguro. Ese reconocimiento para los contratos de corto plazo es similar al reconocimiento de la prima devengada que al momento tiene la NIF 4, pero todos los conceptos de no reconocimiento de provisiones catastróficas, prueba de adecuación de pasivos y las mediciones de ciertos pasivos sin descuento están enmarcadas
en el valor actual ajustado de los riesgos de flujos futuros, en ese modelo de evaluación y determinación de los flujos futuros descontados generados o que pudieran generar los contratos de seguro, que es la manera, que es ese modelo general que establece la norma. Entonces no hay particularidades con respecto a provisiones particulares, adecuaciones particulares, porque todos esos elementos quedan enmarcados en esa determinación de los flujos descontados. Y bueno, creo que eso era lo que les tenía para presentarles.